Muy buenas, bienvenido a una nueva edición de Al Banquillo con Martillo. Y hay un lugar común en este oficio cuando uno entrevista a una persona que dice que el invitado es muy especial, pero este invitado realmente es muy especial y ustedes van a descubrir por qué. Doctor Vicente Borrero Restrepo, bienvenido al Banquillo con Martillo. Sé lo que significa el banquillo y me siento en el banquillo de los acusados. Entonces espero el ataque del doctor Diego Martínez, a quien quiero mucho. ¿Sabe dónde viene el martillo, no? Son las primeras sílabas de Martínez mi nombre, Lloreda. Martínez Lloreda. Pues claro. Pero resultó una buena marca. Bueno, doctor Vicente, yo quiero que comencemos por el principio. Y usted ha transitado, digamos, un poco toda su vida entre la medicina. Usted fue director del Hospital Universitario del Valle. Lleva 30 y pico de años dirigiendo a la que es la clínica más importante de Colombia y orgullo de los vallecaucanos, que es la Fundación Valle de Lili, pero también fue alcalde de Cali. Esta es la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Qué le ha dejado más satisfacciones, esa transitar por la vida pública o su labor como médico? Vea, doctor. Yo nací un mes después de la muerte de mi abuelo, que se llamó Vicente Borrero, que era un médico muy prestante, que se había graduado en Alemania en la mejor escuela de medicina de allá, con profesores que aún hoy hacen historia en la medicina, como fue el doctor Rudolf Virchow, que es el padre de la patología. Tengo el diploma de él firmado por Virchow y por el Kaiser Guillermo II, que era en ese momento el emperador de Alemania. Entonces, desde que nací me pusieron, no sé en qué lado de los glúteos, pero me pusieron la marca de que tenía que ser médico. No le dieron la oportunidad de escoger. No me dieron la oportunidad de escoger, pero era algo que se acomodaba a mi manera de ser, y es que yo siempre he tenido una gran sensibilidad hacia las necesidades de la gente menos favorecida, ¿no? Y encontré que en la medicina uno podía hacer mucho, pero que había una rama de la medicina donde podía hacer mucho más, que era la salud pública. Porque en el trato personal del día a día del médico en su consultorio, pues uno cubre cierta cantidad de gente, pero en la salud pública, ¿no? Por definición, Es pública. uno cubre a toda una población. Pero para que la salud pública se pueda aplicar en la realidad, hay que hacer política. Porque por definición, la salud pública es la política aplicada a la medicina. Entonces, cuando terminé mi carrera de medicina, hice mi primera especialización en la Universidad del Valle en salud pública. Y me recorrí muchos pueblos de la región y vi la necesidad de que había que hacer más cosas, porque era frustrante ver cómo llegaban a los consultorios, por ejemplo, en Candelaria, donde teníamos un sitio de entrenamiento de la Universidad del Valle. En ese momento, te estoy hablando de los años 60, ¿no? La causa principal de consulta pediátrica era la desnutrición. Y resulta que cuando el fenómeno es desnutrición, es muy poco lo que los médicos podemos hacer. Porque ya había la Organización Mundial de la Salud, que nació con las Naciones Unidas al finales de los años 40, había definido la salud como completo bienestar físico, mental y social. No era el bienestar físico, era el mental y el social. Okay. ¿No? Y el hambre no la curamos los médicos. El hacinamiento no lo curamos los médicos.
La falta de agua potable, de disposición discreta, de saneamiento ambiental, no lo manejamos los médicos. Lo maneja una política de salud. Y por eso se metió usted a la salud. Ah, perdón, a la política. Por eso me metí a la política. Pero antes de meterme a la política, me preparé bien, ¿no? Porque la política, si uno no tiene suficiente capacidad y preparación, es casi como un molino azucarero, termina uno hecho bagazo, ¿no? Ojo con esa frase. ¿No? Lo muelen a uno. Lo muelen, pero bagazo, ¿no? Entonces, me preparé bien y tuve la fortuna de ganarme un fellow de la Fundación Rockefeller y poder acceder a una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Universidad de Harvard. Ese cambio en mi formación, valga la redundancia, me cambió la vida. Porque me cambió el sentido de los valores, ¿no? Y me hizo patente el lema de la universidad. El lema de la universidad es Veritas. ¿Qué es la verdad? Que es la verdad. Yo había tenido un modelo, que era un modelo muy importante, que era el doctor Rodrigo Guerrero. Él también había estado allá, me antecedió, y él dejó una huella importante, porque Rodrigo es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Y dije, yo no puedo ser inferior a Guerrero, ¿no? Y hice un esfuerzo, y entonces mis profesores me convencieron de quedarme a hacer un doctorado, que era pues un obstáculo bastante difícil allá, ¿no? Y la verdad es que me sirvió también para aplicar un principio de psicología que dice que todo sentimiento aumenta por su sentimiento de contraste. Cuando tú estás, por ejemplo, en un invierno ártico, pero estás adentro de una cabaña con calefacción, el contraste de estar adentro de la cabaña bien abrigado contra lo que hay afuera aumenta. ¿No? Y entonces vi que la vida norteamericana, la ausencia del sentido de familia, no era lo que más se acomodaba a mi manera de ser. Y cuando terminé los estudios básicos del doctorado, uno de los decanos de la Escuela de Medicina me dijo que tenía para mí una cosa muy importante, y era que había tenido un buen resultado de rendimiento en la universidad y que quería que yo fuera el secretario de salud del estado de New Hampshire. No me diga. New Hampshire era un estado pequeño, pero es un estado de los Estados Unidos. A ver, uno de los 52, ¿no? Sí, por Dios. Para mí esa edad, que tenía 27 años, pues era un desafío muy grande. Pero le dije al doctor Peterson, que en paz descanse, que tenía una finca bellísima, entre otras cosas, en New Hampshire, y me la prestaba para ir algunos fines de semana. Le dije, vea, doctor, en primer lugar, no me gusta el sistema de vida americano. Yo tengo un gran sentido de lo que se llama la familia extendida, de los primos, de los tíos, de las reuniones. Aquí la familia vive en una soledad tremenda. Los hijos se van, apenas llegan a determinada edad porque no hay cómo mantener toda una organización en las casas. Eso no es para mí, ¿no? En segundo lugar, yo no soy un WASP. WASP en inglés es White Anglo-Saxon Protestant. Expliquémosle a la audiencia en español cómo se traduce eso. Eso que dice blanco anglosajón y protestante. Yo no era nada de eso, porque los colombianos algo tenemos de indio por allá atrás, claro, ¿no? Todos tenemos la mezcla. Todos tenemos la mezcla. Y en tercer lugar le dije,
yo considero que la causa del subdesarrollo y del atraso de nuestros países es la falta de educación. Y cuando algunos tenemos la oportunidad de educarnos, y educarnos en un sitio de estos, y educarnos bien, tenemos una responsabilidad mayor que es volver a nuestro país. A compartir lo que se aprendió. Y a ayudar. Y como era la salud pública, que era donde yo veía que podía ayudar, le dije, le agradezco mucho, pero no le acepto. Él se molestó, pero me entendió. Y entonces me vine y a los 8 días de llegar, yo era un culimbo, como dicen aquí, me nombraron director general del Hospital Universitario del Valle. Que era el hospital. Que era el hospital. Era un hospital de reconocimiento internacional promovido por ese prohombre de la medicina que fue Gabriel Velázquez. Palau, sí. Palau. Teníamos residentes de toda América Latina, desde la Argentina, inclusive americanos, que venían a hacer prácticas en lo que llamábamos nosotros trauma de la violencia. Sí, claro. Que no tenían allá. Puñaladas y sí, cosas claro. de esas tipos. Los mejores traumatólogos del orbe se preparaban allá, se formaban allá. Porque tenían la materia prima para aprender, desafortunadamente. Claro. Pero eso me causaba un problema. Y era que me convertí de la noche a la mañana en jefe de mis profesores. Bueno, venga, doctor Vicente, como tenemos tantos temas de qué hablar, Entonces, por eso, usted me está dando cuerda. Yo quiero que toquemos temas puntuales para poder sacarle jugo a esta conversación. Quiero que me cuente, usted fue alcalde de Cali en un momento muy importante de la ciudad, cuando la ciudad cumplió 450 años. Sí, señor. A usted le tocó eso. Quiero que me cuente cómo fue esa experiencia y cómo era, sobre todo por mucha gente joven ve esto, cómo era la Cali que le tocó a usted gobernar. Vea, eso fue medio inesperado. Yo estaba de embajador en Chile y por razones diplomáticas y que no vale la pena, pues había hecho una excelente relación con el gobierno chileno. Y una relación particular de amistad. Yo tenía 40 años, 41 años tenía, con el general Pinochet. Que entre otras cosas, como anécdota, cuando uno va a presentar credenciales como embajador ante un presidente, eso tiene un formalismo y hay ejército y honores y inclusive cosas muy emocionantes, que es que te tocan el himno nacional cuando estás entrando a esos edificios, retumba durísimo. Y eso dura 5 o 10 minutos. Porque es entregar un papel y dar la mano y chao. Pues no, señor, el general se sentó, me dijo, venga, siéntese. Estuvo 1 hora, cosa rara, con el ejército chileno formado afuera, ¿no? Con todos los tipos, pues, de la diplomacia y la cosa ahí parados, ¿no? Hicimos una especie de relación de amistad. Él me veía a mí como un hijo, porque él tenía un hijo de mi edad que era medio calavera, ¿no? Y veía que un tipo de su misma edad pues había logrado llegar allá. Pero... Mejor dicho, le pregunto, de frente, usted no es un pinochetista vergonzante. Usted... Todo lo contrario. Porque usted sabe cómo se mueve la gente, ¿no? Yo estaba viendo en estos días, y perdóneme, lo interrumpo, lo que fue el entierro de Franco. Las multitudes que salieron a enterrar a Franco. Y a los 6 meses en España no quedaba un franquista. Lo mismo pasó con Pinochet. Hoy no queda un pinochetista. Usted sí lo reconoce. Es que mire, es que la gente olvida, ¿no? Porque el gran problema de los políticos nuestros es que no tienen memoria. Allende llevó a Chile a la ruina, al hambre.
La gente escondía la comida en los cielos rasos. Destruyó la agricultura, destruyó la industria. Fidel Castro estuvo parqueado 2 meses en Chile. Sí, así es. ¿No? La guardia personal de seguridad de Allende eran cubanos. No tenían que comer. Eso fue lo que dejó Allende. Y eso fue lo que hizo reaccionar al ejército chileno. ¿Y cómo entregó Pinochet después Chile? Como el único país, hasta que llegó ahora este señor, de América Latina que iba a salir del subdesarrollo. El país más próspero de América Latina fue Chile hasta hace 1 año o 2. ¿No? Entonces... Perdóneme que lo interrumpa, porque pues yo no puedo dejar esos lazos sueltos. ¿Usted le preocupa que Petro sea un segundo Allende? No sé. Petro es una persona que necesita un estudio psiquiátrico más profundo, ¿no? Porque a veces te dice una cosa, a veces te actúa en una forma y al otro día gira 180 grados, ¿no? Y tú lo acabas de ver. Es que lo que dijo en el balcón de Palacio y lo que luego fue a decir a España era una contradicción total, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está temprano para el diagnóstico, pero afortunadamente Colombia tiene unas instituciones muy sólidas, que no es como Venezuela o como Cuba. Cuba era la casa de citas de los americanos y el garito de los americanos cuando la Revolución Cubana. Y Venezuela la manejaba una oligarquía y los venezolanos vivían de la renta petrolera y éramos los colombianos los que íbamos a hacerles el dirty job que llaman los gringos. Trabajo sucio. El trabajo sucio, las cosechas, todo eran colombianos, ¿no? Entonces Chávez entró con un programa que engañó a todo el mundo. Porque lo que decía Chávez era promover la empresa privada, promover el desarrollo, promover la industrialización, y luego pasó lo que pasó. Pero en Venezuela no había quien reaccionara, porque era una oligarquía que tenía toda su fortuna afuera, le importaba un carajo el país, ¿no? Y los demás vivían de subsidios, ¿no? Lo más grave que le puede pasar a un país es que el Estado comience a subsidiar sin que haya respuesta de las personas en algo útil. ¿Qué ha pasado en Colombia, no? ¿Qué está pasando? El subsidio sin respuesta a algo útil. Y voy a decirle una barbaridad. No me va a regañar. Jamás lo regañaría, por Dios. Si usted analiza el resurgir de Alemania de los años 30, de semejante monstruo, ¿qué fue? Que comenzó a generar empleo y a invertir en infraestructura y en industria y no en regalar plata. Y llegó al año 36 con el Estado más rico y poderoso de Europa. Sí, eso es la historia, eso es innegable. Lo que pasó después, pasó después. Por eso le digo que no me va a regañar, ¿no? Porque después él fue un monstruo, un asesino, todo lo que usted quiera. Pero estoy hablándole es del sistema económico. Y fue lo que hizo Roosevelt también, ¿no? El famoso New Deal. Y fue lo que Perón hizo y enterró la Argentina porque comenzó a regalarle plata a los descamisados. Exacto. A cambio de nada. Y hoy en día Argentina mantiene a un poco de gente y uno de los países más ricos naturalmente del mundo tiene más del 40% de pobreza. Eso es inexplicable. Yo fui embajador en Argentina y no lo podía creer. El dólar, el peso se devalúa todos los días al 20%. Mira lo que querás. Allá son un poco de sinvergüenzas mantenidos, ¿no? Como tenemos muchos maridos aquí que les dicen sí. Superman. ¿Sabes por qué les dicen Superman? ¿Por qué? Porque son supermantenidos.
súper mantenido. Pero venga, nos estamos desviando. No, estamos desviando. Usted me está preguntando por qué llegué a la alcaldía. Claro, quiero que me cuente Ya, su experiencia entonces, en la alcaldía. Pero es que le voy a decir por qué llegué a la alcaldía. Porque nuestro amigo Belisario, en paz descanse, simpatizaba con la oposición chilena. Belisario nunca fue conservador. No, por supuesto que no. Él utilizó el partido para ascender. Como Turbay tampoco fue liberal. No, Turbay fue más godo claro, que Laureano. Sin duda. ¿No? Y estos de la oposición chilena comenzaron a hacer un ambiente porque yo tenía muy buena relación. Y le voy a contar una anécdota. Una vez en el Palacio, hablando con Belisario, le dije, vea, yo tengo muy buena relación con el gobierno chileno y con el primer ministro y los ministros. La decisión que han tomado es llevar a Chile a la democracia y hacer unas elecciones libres, ¿no? Dele tiempo. Y usted, en lugar de decirme a mí que hay que pues, mantener una relación tensa con Chile, ¿no? ¿Por qué no trata de acercarse a Chile como está acercando a Ortega en Nicaragua en esa época? Casi me pega. ¿Belisario? No me diga eso, no me diga eso. Y le dije, pues, si usted quiere tener una relación difícil, pues, no ponga al embajador a luchar contra el ejército chileno porque lo vuelve mierda, ¿no? El ejército chileno es el más poderoso de América. Y lo ha demostrado. En la guerra del Pacífico, pues todo lo que pasó. Entonces ahí se creó una situación harta. Y Jorge Herrera, que era el gobernador del Valle, tenía problemas con la alcaldía y me ofreció la alcaldía de Cali. Y el presidente era Belisario. El presidente era Belisario y los presidentes intervenían. Claro, por supuesto. Pero Belisario sintió como un alivio en que yo me viniera a la... ¿Ah, sí? Claro, porque una vez me dijo, véngase usted de embajador al Ecuador donde está Febres Cordero, que es más godo que usted, me dijo. ¿Sí? Así me dijo. ¿No? Entonces vi una bonita oportunidad de servir a la ciudad en un momento histórico y me vine. ¿Y qué fue lo primero que yo vi, mi querido Diego? Que el sitio emblemático de la ciudad, que es la ermita, estaba rodeada de un muro de ladrillo que había sido el viejo Hotel Alférez Real, que era, perdonadme la palabra, el cagadero de la ciudad, ¿no? Allí se saltaban y hacían sus necesidades todos los vagos, los que robaban carteras se escondían allí. Ese era el centro de la ciudad, el símbolo, la ermita, rodeada de un mierdero. Tumbó todo eso. Espérese. Y eso lo veía yo desde mi oficina de la alcaldía, ¿no? Y dije, no, Cali no puede llegar a los 450 años con su símbolo que sea un cagadero. Tal cual. Entonces llamé a los herederos del doctor Hernando Caicedo, que eran los dueños. Y se me pareció un personaje de la política y que se llamaba Luis Ernesto San Clemente Crespo, que representaba a los Caicedos en negocio. Él era grandote, gordo, soberbio. No, lo conocí perfectamente, sí. Bueno. Digo, ¿usted dice que quiere el lote? Dije yo, no, la ciudad. Pues a mí me dijo una vez el doctor Eduardo Santos que los lotes más valiosos de Colombia era el de la Avenida Séptima del Tiempo, o Carrera Séptima del Tiempo en Bogotá, y el del Hotel Alférez en Cali. Entonces no había posibilidad de negociación. Mi secretario de valorización en esa época era Jorge Ernesto Holguín. Ok, Beplat. Beplat. Dije que podemos hacer pollo. Nosotros decíamos pollo. A él y al hermano, ¿no? A todos los tres. Alfonso. A Alfonso, a Alfredo y a él. Ok. Eran los pollos.
Dijo, declarémoslo zona verde. Y lo sacamos de... Pues reunió valorización, lo declaramos zona verde y entonces sí llamé a los Caicedo. Claro, ya no valía, no se podía hacer ahí Pero nada. yo siempre he tenido el sentido de la equidad y de la justicia. Eso era de ellos y tenía un valor. Entonces les dije, hagamos un cambalache. Entonces me entregan ese lote del alférez y yo les doy un lote que tiene Cali en esa época, era un extremo del viejo matadero donde está hoy Confandi. Ok. Hicimos el trueque. Confandi de la autopista. Sí, el de La sede el de la principal. suroriental. Sí. Entonces firmamos. El día que firmamos yo tenía unos bulldozers y tumbé todas las paredes. No había forma de arreglar el parque todavía, pero sí se hizo pues una... Y quedó la ermita Despejada. despejada. Pero ¿qué pasó, doctor Diego? Pasando la calle estaba el Teatro Isaacs, Que se ha vuelto un teatro de cine rojo. que se había vuelto un teatro de cine rojo. Y era otro símbolo de la ciudad. Sí, claro. Y entonces, un día estaba con Pedro Rubiano, Monseñor Pedro Rubiano, el arzobispo, el arzobispo. muy querido. El hombre del elefante, Hombre. el que se inventó ese término, sí. Tal cual. Sí. Y le dije, Pedro, estoy negociando con Cine Colombia el Teatro Isaacs, porque quiero que sea una propiedad de la ciudad en sus 450 años. Ah, era de Cine Colombia. Era de Cine Colombia. Y tenía yo un secretario de Hacienda inteligente y le cambiamos a Cine Colombia el Teatro Isaac por impuestos. No me diga. Que el mundo ¿Quién era el secretario de Hacienda? era tipo Al-Haj, de apellido Al-Haj. Ok. Y le dije, cuando hicimos el trato, le dije, Pedro, caminamos a ver el... Es que maldad, no. Voy a hablar al arzobispo de un teatro de cine rojo, por Le Dios. dije, ¿te molesta? Y me dijo, no, no me molesta. Y nos fuimos a ver. Y llegamos allá a la carrera tercera y fuimos a entrar y nos dijo el portero. Y le dije yo a Pedro, ¿te molesta ver cine rojo? Y que, a mí no me molesta. Le dije, es que no pueden entrar. ¿Por qué? Y, ¿por qué? Le pregunté. Es que no es por la película, es por lo que pasa adentro. Claro, claro. Tal cual. Claro. En el teatro actuaban un poco. Pues obvio, era parte del Sí, del claro. proceso. Sí. Bueno, eso fue muy divertido. Y el último día que para entregarnos proyectaron una película y nos invitaron, entonces yo invité a Pedro. Y es de las películas brasileras más fuertes que se llamaba Doña Flor y sus dos No, pero maridos. eso era al lado de lo que pasaban ahí. Eso era Y yo un veía que cuento Pedro, de hadas. yo veía que Pedro se fruncía, ¿no? Porque es fuerte, pues. No, claro. Hecha con base en un libro de Jorge Amado, muy famoso también, ¿no? Pues claro. Y Pedro fue muy Uy, querido. protagonizada por una mujer divina, por una brasileña. Yo no me acuerdo en este momento el nombre, pero divina. Era un clásico. Y entonces me estás preguntando de los 450 años, y yo logré varias cosas porque nosotros destruimos la historia arquitectónica de Sí, Cali, claro, así es. ¿no? Que es lo que uno ve en España, por ejemplo, cómo conservan. No, pues. ¿No? Si no era España, en Cartagena. Tal cual, es como si hubieran destruido la zona histórica Sí, de claro. Cartagena. Aquí la destruimos. La destruimos, ¿no? Y quedaba la Merced. Entonces me propuse arreglar bien la Merced, Que quedó muy linda. que quedó muy linda. Me propuse, pues, generar un sentido de civismo y de pertenencia con la ciudad, ¿no? Y celebramos unos 450 años Dignos. dignos. Recuperaron la plaza de Caicedo también. Recuperamos la plaza, peatonalizamos la 11, ¿no? Se hicieron varias cosas, pero teníamos un tumor maligno, que era Agua Blanca. Y todo el presupuesto del municipio Siga para allá. se iba para allá. Y coincidió con que venía el Papa. Juan Pablo II. Eso fue en julio, ¿no?, del 86.
Fueron los 450 ¿Usted seguía de años. alcalde? Yo era alcalde. Y entonces Belisario nombró administrador de la Avenida del Papa al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que un hombre muy exitoso, a quien respeto mucho, pero mandón. Mandón. Y llegó a la oficina de la alcaldía, yo era el alcalde, a darme órdenes de lo que había que hacer. Ah, no me diga. Y, pues, hombre, la alcaldía merece cierto respeto. Hombre, por Dios. Y le dije, mi querido Luis Carlos, ¿y dónde está la plata para todo lo que me estás diciendo? El municipio no tiene cómo. Me dijo, es que usted lo tiene que hacer. Y yo, no. Y fue y me sapió con Belisario. Que ya le tenía... Que ya tenía uno de nuestras cuerdas pisadas. Y entonces un día vino Belisario y ya me iba a comenzar a regañar. Al cartilla. Llamé a Jorge Herrera y le dije, renuncio y me voy. A Jorge Herrera casi le da un colapso, ¿no? Hablamos con Belisario y se arregló pues más o menos la cosa. Usted no se fue. ¿Ah? Usted no se fue. No, no me fui. Usted terminó hasta que terminó el gobierno de Belisario. Claro, y después me reemplazó Henry Eder. Sí, claro. ¿No? Pero terminé mi periodo. Pero eran las cosas de la ciudad que uno veía con mucha preocupación, porque además teníamos la lotería de que el M-19 se había tomado Cali. Tenían un cuartel en Agua Blanca y otro en Siloé. Sí. Me acuerdo ese operativo del ejército en La Estrella, grandísimo durante su alcaldía. Sí. ¿Sí? Y se tomaron los colegios de Panza. ¿No? Y eso fue una época muy difícil, ¿no? Desde el punto, porque Belisario había debilitado mucho las Fuerzas Armadas. Con decirte que era el municipio el que le daba el combustible al ejército, que no tenían combustible. Atacados por guerrilla y no tenían combustible. Increíble. Mandábamos a arreglar los uniformes y las botas de los soldados por cuenta del municipio. Bueno, venga, pero venga, lo interrumpo un segundito porque antes de que entremos a hablar del tema más importante que es este milagro que se ha construido aquí, es obligatorio preguntarle a un exalcalde de Cali qué piensa del actual alcalde de Cali y qué piensa de su ciudad hoy en día. ¿Le tengo que contestar? Por favor. Además, usted no anda con rodeos. Vea, desde niño yo oía en mi casa que no era ser honesto, que para ser honesto había que ser verdaderamente honesto y no parecerlo. Desafortunadamente, el doctor Ospina, en su primera alcaldía y en su segunda, dejó muchas dudas sobre la honestidad y la transparencia en el manejo de la ciudad. Y si en algo hay que hacer estricto y no ceder a las tentaciones, es cuando uno adquiere responsabilidades de ese nivel. Porque la mejor forma de enseñar, mi querido pariente, es con el ejemplo. Y si se daña la cabeza, se daña todo de allí para abajo. De acuerdo. ¿No? Y eso es lo que le ha faltado al alcalde Ospina. No me consta nada, pero tiene investigaciones, tiene cosas, y ese sentido de corrupción y de interés económico en el manejo de la cosa pública se irradia hacia abajo. La ley de la gravedad se aplica en su totalidad. Entonces la imagen que hay de la alcaldía de Cali hoy es una tragedia, que lo ves en los resultados de opinión. ¿Cuándo un alcalde de Cali ha tenido más del 80% de opinión negativa? 87 nunca. Jamás. Desde que Inbamer hace esa medición, que es en el año 94,
Nunca, nadie, y hemos tenido alcaldes malos, ¿no? Pues hombre, entonces algo hay. Que por qué los entes de control no han actuado, tampoco sé, ¿no? Porque los problemas con él, jurídicos y con la Procuraduría, vienen de tiempo atrás, desde su primera alcaldía. Y eso ha generado una desmotivación y una desmoralización de la administración pública en la ciudad que la ha llevado al deterioro absoluto que vivimos hoy. Porque a mí me tocó vivir hace 2 años la tragedia del paro. Del estallido social. Aquí estuvimos, mi querido Diego, a 2 horas de no tener oxígeno y se habían muerto 300 pacientes de cuidado intensivo. Se habían muerto. Y ¿no? Personaje. Perdóname la palabra, cagado del susto, ¿no? O promoviéndola, porque eso lo promovieron las fuerzas de extrema financiadas por el narcotráfico. ¿Y por qué Cali fue la ciudad del país que más destrucción tuvo? Porque no hubo autoridad, hubo tolerancia. ¿Y esa tolerancia cuál era el objetivo? Destruir la ciudad para después contratar que la reconstruyeran y cobrar comisión. Esa es la realidad. Y mire lo que está pasando hoy. ¿A quién le dieron esos contratos? A los primos, a los... Bueno, entonces, él tiene una responsabilidad muy grande con lo que le ha pasado a la ciudad, con el deterioro de la ciudad, con la desmoralización de la ciudad, con la pérdida de civismo. Acuérdese usted de Pardo Llada. Hombre. Cómo la gente hacía cola para los buses, cómo la gente... Hoy en día nadie respeta nada, los motos andan por los andenes, por los carriles del mío. Y como dice su amigo Rodrigo Guerrero, el desorden es la antesala del crimen. A mí esa me parece una frase perfecta. Es que le crea el ambiente favorable al crimen, ¿no? Entonces, lo que vemos en la ciudad, ¿no?, es un desastre. Y para los que nacimos aquí, fuimos alcaldes y manejamos pues con una pulcritud total. A mí, mi querido Diego, jamás me han hecho una propuesta deshonesta. La mona sabe a qué palo trepa. Jamás. Pues en eso coincidimos. A mí tampoco. ¿No? Y he manejado presupuestos gigantescos en distintas áreas. Jamás. Bueno, venga, hablemos de cosas más agradables y de lo que yo quiero que realmente quede como testimonio de esta entrevista. Aunque todo lo que me ha contado es interesantísimo. ¿Cómo se hizo, doctor Borrero? Es que eso no es fácil de entender. ¿Cómo se logra que una institución que nació en una casa del oeste de Cali, con 7 médicos, el doctor Araujo, el doctor Batemer y otros médicos, cómo se logra convertir eso que era pues un sueño en la clínica, en el centro médico más importante de Colombia y uno de los más importantes de Latinoamérica y del mundo? ¿Cómo se logró ese milagro, doctor Vicente? Eso no es milagro. Cuando yo salí de la alcaldía en el año 86, decidí pues que ya había cumplido mi servicio social militar y quería pues dedicarme a mis cosas. Yo tenía un amigo muy cercano con el cual había hecho una relación muy personal porque tuvo una relación de pareja con una prima hermana mía que era el doctor Carlos Ardila Lule. Ok. Yo era, y te lo digo con toda sinceridad, el único amigo que él tenía que no trabajaba con él, porque Carlos era una persona completamente dedicada a sus negocios. A él no le interesaba ni el teatro, ni la cultura, ni la cosa. Él era obsesivo con sus negocios y se reunía permanentemente con sus empleados. El único que llegaba a su casa y era amigo y hablábamos de todo, ¿no?, era yo. El outsider. Era yo. Entonces me llamó
y me dijo que me fuera a trabajar con él. Le dije, a Carlos, usted y yo somos igualitos, mandones, no nos gusta que nos jodan. No, los 3 días usted y yo estamos agarrados del pelo. ¿No? Yo no voy a trabajar con vos, seamos amigos. Y le dije, seamos amigos en el verdadero sentido de la amistad. Y es estar dispuesto a servir al otro sin esperar nada a cambio. Esa es la amistad. Claro. Si usted se convertía en el empleado, ya era otra cosa. Ya me jodía. Sí, claro, porque era relación de jefe a subalterno. Claro, y que dependía de un salario. Pues claro. Que bendito sea Dios no necesitaba. Seamos amigos. Entonces él me dijo una cosa que sí me llamó. Entonces, bueno, hagamos otra cosa. Hagamos negocios, yo pongo la plata, voy a hacer los negocios y vamos a medias. Mamey. La idea mía era comprar tierras alrededor de los ingenios azucareros de él, porque es casi mejor ser proveedor de caña que ser fabricante de azúcar. Ok. Estaba en ese cuento cuando un día pues fui a un chequeo donde el doctor Wartenberg, que era mi médico, y me salieron todos los males de los borreros, el azúcar alta, la presión alta, y me contó que estaba en el cuento de la Fundación Bayer. Y que Cali se había quedado con el deterioro del hospital universitario en una situación crítica, y era que si te enfermabas de gravedad, tenías que pedirle a Dios 2 cosas, tiempo y plata, para irte a otra parte, ¿no? Porque no había cómo resolver los problemas de él. Y como yo, toda mi vida había estado con ese sentido social, dije, no, pues aquí hay que hacer algo. Y llegué a la primera junta de la fundación, que estaba con lo que podría llamarse los cacaos de Cali, que llevaban 7 años viendo a ver cómo hacían esto. Era una casita allá en La casa de Álvaro Garcés Giraldo. Álvaro Garcés, ahí en Centenario. Sí, yo estuve ahí. Pues una casita no, era una casa muy buena, pero una casa. Y llevaban 7 años pues tratando de hacer algo. Y recuerdo que la primera reunión, Eduardo Holguín Hurtado, que era una gran persona, me dijo, Vicente, aquí tenemos una idea, no tenemos plata, no tenemos proyecto, no tenemos nada, ¿no? Se necesita. ¿Qué puede hacer usted? Y me estás preguntando, ¿qué puede hacer? Algo muy sencillo, hay que hacerlo. Y entonces logré el apoyo de unas pocas empresas, no eran muchas, ¿no? Para financiar lo que era equipamiento, que todo era importado. Y lo importante en la vida, mi querido, es que si hay una necesidad de esa magnitud, tiene que haber una manera de arreglarla. ¿Tú asumiste la gerencia, la dirección? Con 0. 0 pesos. 0 pesos. En la casa de... No había proyecto, no había nada. Habían gastado un poco de plata que había donado doña Alice Echavarría en estudios en Estados Unidos. ¿Cómo le ocurre hacer estudios para Estados Unidos donde la financiación es de 30 o 40 años? Claro. Y tiene el respaldo del gobierno federal. Aquí no va 0. ¿No? A nadie le importaba. ¿No? Pero había que hacerlo. Y era una necesidad. Y entonces, pues, me propuse en un proceso, como te digo, duro, humillante a veces, buscar pesos. Pero lo primero que hice fue abrir un hueco el berraco aquí. Para traer a la gente y mostrarle. Porque es que vos no puedes ir a pedir sobre cuentos. Ok. Tenés que pedir sobre hechos concretos. Claro. Si no te mandan para el carajo. Porque llevaban 7 años pidiendo para cuentos y nadie... Meritorio lo que dieron la plata para hacer el hueco. En que eso no habían visto nada. No, el hueco me lo fió con civiles. Fue fiado.
¿no? Que era de los Otoya, pues acordate, ¿no? Y ya con el hueco comenzamos, pues, y hubo un apoyo muy importante de una persona que fue como mi segundo padre, que fue don Eugenio Castro, y que a él lo secuestraron unos años antes, las FARC, y yo me propuse con Tori Castro, un primo de él que después mataron las FARC, rescatarlo. Y me iba por las noches, por Pradera arriba, hasta una laguna que se llama la Laguna del Hereje, donde nace el río Bolo, ¿no? Toda la cima de la cordillera central, a hablar con ellos. Y eso fue un proceso largo de 2 meses y rescatamos a Eugenio. Llegó en las condiciones más horrorosas que te puedes imaginar, pero lo rescatamos. ¿Y qué incidencia tuvo él aquí en esta...? Pues allá voy. Eugenio no tenía hijos, ¿no? Y un día me dijo que él no tenía ni tiempo en la vida ni dinero suficiente para pagarme lo que yo había hecho por él, ¿no? Yo lo agradecí, pues. Cuando comencé la fundación, que no teníamos un berraco peso, me fui donde él. Ahora sí, págueme la deuda. Le dije, ve Castro. Le decía Castro y él me decía, mi borrero. Vengo a cobrarte la propuesta, pero no para mí, para tu ciudad, ¿no? Y me dijo, ¿qué querés? Le dije, esto y esto, que era mucho dinero en esa época. Me dijo, es tuyo, ni siquiera lo pensó. Con esa primera plática, porque era una plata muy grande de propiedades en Cali que comenzamos a vender, ¿no? Arrancamos la obra. Y ya cuando la obra arrancó, comenzaron a aparecer gente que en una u otra forma quería ayudar. Esto se inauguró en 1994. Sí, señor. Esta sede, es que está recién llegado de España y usted muy gentilmente me invitó. Pero venga, lo que se inauguró, quiero que me hable de lo que se inauguró en 1994 y lo que es la fundación ahora. ¿Cuántos metros, y le voy a hacer preguntas muy puntuales, cuántos metros cuadrados tenía la fundación que se inauguró en el 94 y cuántos tiene ahora de construcción? Vea, se la voy a poner distinta en términos médicos. La inauguramos con 90 camas. Ok. De las cuales 8 de cuidado intensivo, 8, y 4 salas de cirugía y unos consultorios. Hoy tiene casi 1000 camas, ¿no? Tenemos más de 100.000 metros cuadrados de construcción, ¿no? Tenemos sedes en Limonar, en Estación, en Jamundí y ahora una nueva allí cerca de Imbanaco. ¿Cuántos médicos están vinculados hoy en día? Casi 1000. Y 9.000 empleados. Hay gente, usted lo decía ahora, y aquí en Cali sí que más mala leche, que dice que esta es una clínica para ricos. ¿Qué le responde usted a ellos? Que no han venido a verla. Y le voy a dar un solo ejemplo, que es la herencia que yo le quiero dar a la fundación. Aquí no atendemos enfermedades, mi querido Diego. Aquí atendemos seres humanos enfermos. Y los seres humanos somos iguales. Y aquí usted va a la UCI, y hay una anécdota muy interesante cuando estaba Carlos Ardila aquí, que está en una unidad de cuidado intensivo porque tuvo un problema de salud. Al lado había un señor de apellido Lucumí de Puerto Tejada y recibía exactamente el mismo tratamiento en el mismo sitio, con los mismos equipos que el doctor Ardila Lule. Aquí lo que se atiende son seres humanos. Aquí hemos atendido guerrilleros, hemos atendido asesinos, hemos atendido mafiosos. Se han echado balas aquí adentro, ¿no? Allí no puede haber diferencias. Y esa es una de las grandes cosas que se ha logrado Colombia con la Ley 100. ¿Qué porcentaje
de personas, digamos, de estratos 1, 2 y 3 atiende la El fundación? 75%. El 75% de las personas enfermas que atiende la fundación son de esos estratos. Sí, señor. Bueno, y eso me da pie para preguntarle, doctor Borrero, si alguien conoce el sistema de salud en Colombia, es usted, director de esta clínica magnífica durante tantos años. ¿El sistema de salud de Colombia es el peor del mundo, como dijo el otro día el presidente Gustavo Petro? Es que no hay nada más peligroso que la ignorancia en el poder. Es la absoluta ignorancia. Yo conozco los sistemas de salud del mundo porque los estudié en Boston. Inclusive todo el sistema de seguridad social del mundo nació en el siglo XIX a finales con Bismarck en Alemania, que fue el que inició los programas de seguridad social. Y el primer sistema de salud universal que hubo fue en el año 46 en Inglaterra, que le costó las elecciones a Churchill después de haber ganado la guerra. Hágame el favor. ¿Por qué? Porque Clement Attlee, que era el que lo propuso el sistema universal de salud, y le ganó las elecciones. ¿No? Entonces, de allí para acá, ha venido desarrollándose el sistema de protección social en salud como sistema universal y como derecho fundamental de la gente. Cosa que ni siquiera los Estados Unidos han podido lograr. Le voy a dar un ejemplo. Europa, toda Europa, la comunidad europea tiene sistemas de salud públicos universales. Gastan entre el 8 y el 9% del PIB en salud. Estados Unidos, que no tiene un sistema universal y que tiene mucha gente descubierta, gasta el 18%. El 18% del PIB de Estados Unidos no le cabe a uno en la cabeza. Por supuesto. ¿No? Pero es el sistema, ¿no?, el que ha permitido que la gente que no tiene nada tenga acceso. Aquí, por ejemplo, hemos llegado a otra cosa mucho más bonita. Es que aquí nos podemos estar horas. Y es salirnos de estas paredes e irnos a ayudar a las zonas más pobres de la región pacífica. Y le voy a dar un dato, por toda esta mierda que hablaba la señora Corcho. Nos propusimos, la mortalidad materna en la costa pacífica de Colombia, desde Tumaco hasta arriba de Darién, era altísima por hemorragia posparto. Muchas madres eran cabezas de familia que morían dejando a un niño huérfano, una tragedia social inimaginable. Nos propusimos, con un programa llamado Hospital Padrino, ir a visitarlos, darles comunicación virtual, ¿no?, y ayudarlos en las cosas básicas. Redujimos la mortalidad materna el año pasado por hemorragia a 0. Sin gastar mayor cantidad de dinero, sin hacer las barbaridades después de la señora Corcho, de crear 3.000 centros de salud. Porque hay otro fenómeno, mi querido Diego, que no ha tenido en cuenta este gobierno. El mundo se está urbanizando. Usted ya no consigue gente que quiera trabajar en el campo. El 70% de la población colombiana, tengo entendido, vive en ciudades. Pero la tendencia es a subir. No, porque claro, en los años 30 era el 30%. Pues le voy a dar un dato para que dejen la pendejada de que 3 millones de hectáreas. Sino que los Estados Unidos producen más de la mitad del alimento de la humanidad. ¿Y sabe qué porcentaje de la población trabaja en el campo? El 2%. Entonces, esto de pensar hoy en llegar con servicios de salud y construir y cosas de esas a zonas rurales no es un error, es una estupidez. Porque vos podés llegar a las zonas rurales con apoyos básicos y remitir a centros urbanos. Porque ¿qué médico especializado de mediano calidad se va a ir a trabajar a Quibdó? ¿O se va a ir a trabajar a Puerto Merizalde? Nadie. Vos no te vas a meter 14 años de medicina para irte a Quibdó.
El 60% de los especialistas de Colombia están en Bogotá. Es la realidad. Entonces, es totalmente irreal, absurdo, pensar que vas a desarrollar sistemas rurales o en áreas rurales de salud sofisticados porque no vas a tener con quién se va a vivir hoy una enfermera graduada, algún profesional Sí. a un pueblo extremo, al Guaviare o no se van. Tenés que buscar sistemas de supervisión básica en salud que existen, ¿no? Y remisiones a centros, ¿no? Que también existen las formas de hacerla. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué le va a pasar, doctor Borrero, a los colombianos? Porque es un tema de los colombianos. Si se aprueba la reforma de salud como la pretende el gobierno, marchitando las EPS, centralizando los pagos, creando unas regionales del gobierno para hacer los pagos, ¿qué le va a pasar a los colombianos? Doctor, mi querido pariente, ahí está la prueba. Mire Venezuela. Aquí estuvieron hace 2 o 3 años los médicos de la clínica La Trinidad de Caracas, que es una de las mejores clínicas de América Latina. Aquí, en mi oficina. Llorando, físicamente llorando, porque no tenían con qué trabajar y la gente se les estaba muriendo. Les regalamos cajas de antibióticos, de drogas. Mire Cuba. Cuba ya no tiene ni con qué comer. Y esta vieja de mierda, porque no es otra que de la corcho, queríais que poner un laboratorio, una planta de fabricación de medicamentos con técnica cubana. Los medicamentos en el mundo de hoy son de un avance, de una tecnología y unos costos de investigación gigantescos, que estos países no se pueden dar ese lujo. Que van a poner una fábrica de vacunas en Medellín. Yo le dije a Manuel Santiago Mejía una vez que vino aquí, déjate de hablar para desarrollar una vacuna hoy en día. ¿No? Llevamos 5.000 años o más de la historia de la humanidad desarrollando un medicamento para la tuberculosis y no hemos podido. No hay una vacuna para la tuberculosis, no hay una vacuna para el SIDA, no hay una vacuna para el ébola. Están comenzando. Eso implica hoy en día, todas las vacunas de COVID, ¿no? Eso no es de montar un microscopio en Medellín. Eso significa un know-how y un recurso humano que aquí no hay. Dejen de ser pendejadas. Hagamos lo que sabemos hacer y traigamos lo que no sabemos hacer. ¿No? Y esta señora queríais que poner una fábrica de medicamentos. En Colombia no se produce ni aspirina. Lo que hace Pachito Barberi en Tecnoquímicas con MK es traer la materia prima y empacarla aquí. Es todo lo que hace. Aquí no se fabrica un solo medicamento, Diego. Entonces, ¿qué era lo que quería? Destruir el sistema, estatizarlo, ¿no? Y volvernos a todos unos pobres mendicantes de servicios de salud y los que tienen plata irse por otro lado. Claro, es que ese punto yo creo que es muy importante, doctor Vicente, porque la gente que tenga recursos paga la medicina prepagada o se va para otro lado. Los realmente jodidos son los que no tienen recursos. El 70% de los que atendemos aquí. ¿Quién le va a hacer un trasplante de riñón o de corazón o de pulmón a un niño pobre que vale millones y millones y millones? ¿Dónde? ¿Cómo? Se acaba con estas cosas. Entonces... Es que la gente, perdón, doctor Vicente, es que la gente no ha entendido el concepto del aseguramiento. El aseguramiento, usted me corrige, permite que hay un universo y unos subsidian a los otros. Pero si acaba con el sistema de aseguramiento, ¿quién va a subsidiar a los que no tienen? Pero es que esa es la realidad de todos los países desarrollados. Los más ricos, los que pagan impuestos, subsidian a los pobres. Es que eso no, nadie está descubriendo la pólvora, ¿no? Lo que no puedes es destruir lo que se ha construido para comenzar otra cosa que no tiene sentido, porque no hay recursos para eso. Ahí está demostrado en parte de la pelea de Ocampo y de Gaviria, el exministro, con Petro,
era que no había cómo pagar eso que estaban proponiendo. Y la estatización está demostrado universalmente que lleva a las empresas a la ruina. Que el Estado es mal administrador. El Estado no es solamente mal administrador, sino que es corrupto. Y lo vimos con el Seguro Social. Mira, aquí en Cali, al frente de la Rafael Uribe, había unas droguerías donde las fórmulas que les daban en la Rafael Uribe le iban allá, le daban al paciente la mitad y luego se quedaban con la otra mitad. Las vendían. Y las vendían. Doctor Vicente, se habla de que pues, todos los que se oponen a la reforma a la salud dicen que hay que hacer algunos cambios al sistema. ¿Qué cambio le haría a usted al sistema? Sí, como todo en la vida. Vos tenés que ir evolucionando. La fundación hoy no es lo que era en el 94. Equipos, conocimiento, know-how, capacitación, recurso humano, ¿no? Hay ciertos errores, por ejemplo, la integración vertical. Cuando vos tenés aseguramiento, no podés tener prestación de servicio. Es como si tenés un seguro de automóvil y Suramericana tiene el taller y tiene el seguro. Okay. O sea, gana el taller o gana el seguro. O sea, no es bueno que las EPS o que las medicinas prepagadas tengan clínicas. No, porque ¿dónde haces el negocio? O lo haces en el aseguramiento o lo haces dando un mal servicio. Claro, y todos van a jalar para sus clínicas, ¿sí? Así sean malas. Entonces, ¿para dónde va el cuento? Entonces, tiene que haber un sistema de aseguramiento sólido, con unas primas razonables, ¿no? Y un sistema de prestadores sólido, ¿no? Con unas condiciones razonables. Porque también, mi querido Diego, hay muchos médicos y muchos hospitales que abusan. Bueno, doctor Vicente, con usted uno podría hablar horas porque usted ha vivido mucho y conoce mucho. Pero yo creo que hemos dado un muy buen paneo a lo que ha sido un poco su vida, al tema de la reforma de la salud. Y de la fundación no hablamos mucho. Y no hay mucha necesidad. Yo creo que de la fundación hablan los hechos, doctor. Como usted lo decía hace 5 minutos. De la Fundación Valle de Lili no hay que hacerle publicidad, no hay que... Nada. Basta con venir aquí a que lo atiendan a uno y eso es la mejor publicidad. Doctor Vicente, muchas gracias por sentarse al banquillo. Yo le termino con una frase de una caricatura cuando llegué de Boston, que había en el hospital universitario de un caricaturista muy famoso que llamaba Pepón. Claro, claro. José María López se llamaba. Bueno, Pepón. Pepón era su seudónimo, sí. Y había en el servicio de consulta externa del hospital una caricatura de él, que yo la pongo en práctica todos los días, que yo creo que es el cierre de esto. No hable usted de sus obras, ellas hablarán por usted. Punto. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Vicente Borrero Restrepo, que no es muy amigo de dar entrevistas, por habernos regalado todo este tiempo. A ustedes, toda mi gratitud por la enorme acogida que le han dado a este nuevo producto del país. Dentro de una semana tendremos a otro invitado muy especial. Hasta entonces.